Bueno, prometimos hablar con fuentes de Cancillería y vamos a hablar ni más ni menos que con el canciller Santiago Cafiero a propósito del avión Hércules que ya fue dirigido, que está viajando rumbo a traer, a repatriar a los argentinos en Israel. ¿Lo saludamos? Dale, ahí está con nosotros Santiago Cafiero, canciller de la República Argentina. Aquí lo saludamos Lorena Tosso y Javier Borelli. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va, canciller? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Acá trabajando, como bien decías, llevando adelante todo el operativo de repatriación y de evacuación. Desde el día sábado, que como todos, digamos, el mundo entero conoció las noticias de lo que estaba sucediendo. En parte nuestra, el cónsul general y todo el equipo de la embajada de Tel Aviv se puso en contacto, empezó a hacer los informes de rigor, a seguir el protocolo y los procedimientos de los casos excepcionales que tenemos que hacer cuando ocurren este tipo de situaciones. Bueno, por supuesto, el pronunciamiento de la Argentina con respecto al rechazo y al repudio a las acciones terroristas que se han llevado adelante, y después rápidamente el trabajo con los argentinos y argentinas que estaban allí. El primer trabajo que hicimos fue contactar a quienes estaban por razones turísticas para que adelantaran su vuelta. Hicimos todo un trabajo con las aerolíneas para que permitieran que los argentinos pudieran regresar, y después durante el día domingo ya empezamos a ver que había vuelos que se cancelaban, y eso nos llevó a tomar la decisión de armar un registro para generar nosotros desde la Argentina un procedimiento de evacuación y de repatriación si hiciera falta. Claro. El día de ayer nos pusimos en contacto con Aerolíneas Argentinas y con el Ministerio de Defensa, y el día de hoy, durante la mañana, terminamos de coordinar el operativo que tiene el siguiente procedimiento. Es un vuelo que se hace, un vuelo militar que se hace de Tel Aviv a Roma, lo que se llama un puente aéreo. Ese puente aéreo es el que va a ir llevando de Tel Aviv a Roma a los diferentes pasajeros, y de Roma a Buenos Aires con un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Entonces, la reunión del día de hoy a la mañana fue la de estar con el Ministerio de Defensa, terminar de consensuar ese plan de vuelo y esa hoja de ruta, y después coordinar también con Aerolíneas Argentinas para el retorno de los argentinos y argentinas. Bien, canciller, hasta donde teníamos entendido había más de 700 personas en esa lista. Queríamos saber si ese número había aumentado y qué se sabe también de los argentinos que figuraban en un número de desaparecidos, si ha podido darse con el paradero, si hay alguna información nueva. Bueno, hoy los que se anotaron en el registro para regresar al país son 1.246 personas. Muchas más. Muchísimo, claro. Así que ha crecido, por supuesto. Claro. Pero eso es también parte de que la comunidad aquí en nuestro país, las diferentes instituciones se han activado para promover y difundir, y eso es importante porque nosotros necesitamos que todos los argentinos que estén en estas circunstancias, en estas condiciones, puedan retornar a nuestro país. Esa es nuestra tarea principal y primordial. Y lo segundo que me estás preguntando con respecto a la búsqueda de paradero de 15 connacionales, seguimos trabajando con las autoridades israelíes, entendiendo, por supuesto, que lo primero que hicieron las autoridades israelíes fue trabajar sobre los heridos. Después también trabajaron todo el esquema de seguridad para volver a tener control territorial sobre todo de la parte sur del país, y ahora estamos esperando que empiece a haber información oficial. Claro. Bueno, eso es un poco por donde venimos trabajando. Venimos con una búsqueda de estos argentinos y argentinas con nacionales a partir de, por supuesto, de las herramientas que tenemos, redes sociales, familiares. Estamos esperando que se activen los protocolos de las autoridades israelíes, porque esa va a ser la información oficial que vamos a tener. Bien, canciller, recién usted explicaba muy claramente cómo es el procedimiento para la repatriación de los argentinos y contaba que el puente aéreo es Tel Aviv-Roma, Roma-Buenos Aires. ¿Qué pasa con la gente que está lejos de Tel Aviv, más allá de que Israel es un país en términos territoriales más pequeño de lo que podemos imaginar de Argentina? Las distancias entre Gaza, por ejemplo, y Tel Aviv están entre 80 a 100 kilómetros aproximadamente. Digo, ¿cómo hacen esos argentinos para llegar hasta Tel Aviv, para poder
poder abordar esos aviones? ¿Hay algún operativo interno de Argentina, consulado? Mira, en primer lugar no tenemos ese tipo de requerimientos. Si existiera lo vamos a resolver, por supuesto. Hoy por hoy, con ya el control territorial que están teniendo las autoridades de Israel, no debería haber mayores complicaciones en ese traslado. Es un traslado, como bien dijiste, 80 kilómetros, no más de eso. Sí. Con lo cual creemos que ese no debería ser un impedimento. Si lo fuera, obviamente estamos en condiciones de hacerlo en todos los aspectos que eso necesita. Bien. Canciller, otra pregunta que tiene que ver con la posición argentina. O sea, está claro, lo ha dicho y se ha manifestado ya la Cancillería respecto de condenar los ataques terroristas que han ocurrido, pero históricamente la Argentina también ha acompañado en las Naciones Unidas una solución de los dos estados, de la existencia de los estados y del diálogo entre las partes para llegar en lo posible a una resolución del conflicto que hoy atraviesa el Estado de Israel con Palestina. Bueno, en ese sentido, hoy la Argentina está también repatriando a sus connacionales, pero ¿qué posición puede tomar al respecto sabiendo que hay una organización terrorista instalada en un territorio, pero hay también un montón de civiles palestinos que nada tienen que ver con eso y que sin lugar a dudas también sufrirán las consecuencias? No, absolutamente. La posición de la Argentina de fondo no se ha modificado. Lo que nosotros hemos condenado es el accionar terrorista de Hamas en territorio israelí. Eso es lo que hemos condenado. Nosotros seguimos teniendo, por supuesto, relaciones diplomáticas con Palestina, con la autoridad palestina, que eso es en la zona, en Ramallah, claro, que se está en la otra punta de lo que es la Franja de Gaza y de donde está Hamas haciendo operaciones, digamos. Con lo cual es bien distinto, no es lo mismo y no hay que confundirlo porque si no se cae en esta generalización de la que vos hablabas, que está muy bien hacer la aclaración. La Argentina continúa con sus posiciones de fondo, por supuesto, y no las ha modificado, quiere una solución dialogada, pacífica, tampoco es ingenua. La Argentina sabe que en este contexto donde ha surgido tanto odio y tanta violencia, evidentemente va a ser complicado que haya estabilidad en esa región, y eso es algo lamentable. La guerra es una derrota en sí misma, una derrota de la humanidad, y por supuesto que nosotros condenamos el uso de violencia, siempre lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Por otra parte, ese derramamiento de sangre es absolutamente injustificado y el sufrimiento, como bien dijiste vos, es de parte de las familias palestinas y de parte de las familias israelíes. Canciller, en ese diálogo, que imagino que en estas últimas horas debe haber sido bastante frenético, ¿no? Digo, primero por toda esta instancia que ahora nos está contando del operativo para la repatriación de nuestros conciudadanos, pero también en lo diplomático, ¿no? Para hablar desde aquí, desde Argentina, con los embajadores correspondientes y también, ¿por qué no?, con autoridades de cada país. Digo, ¿qué han podido contarle tanto desde Israel, que sufrió obviamente este ataque terrorista, como desde Palestina, digo, en el vínculo que Argentina sigue manteniendo con ambos países? Palestina, en Ramallah, la oficina nuestra no ha registrado mayores inconvenientes. Tenemos pocos argentinos viviendo allí y tenemos un registro muy corto, muy sencillo para poder repasarlo. No hemos tenido ningún inconveniente. Con los otros países, bueno, ¿qué activamos nosotros? Lo que es el Comité de Emergencia del Mercosur, junto a Paraguay, Uruguay y Brasil. Sí. Las áreas consulares de los 4 países están haciendo acciones conjuntas y esa es también parte de un operativo desde el Mercosur que se hace, eso nos da una fortaleza distinta. Y en tercer lugar, lo que me preguntabas, cómo venimos trabajando con el personal de la embajada o del consulado. Sí. Claro que es muy complejo, ellos están en una situación muy difícil. Mirá, yo te cuento acá cuestiones de vivencias de estos días, sin ir más lejos, el día de hoy, cuando estábamos en esta reunión que les comentaba anteriormente con el presidente de Aerolíneas Argentinas y el ministro de Defensa, tenía en altavoz yo a quien está al frente de la embajada allí en Israel, y él nos estaba haciendo un informe pormenorizado de los detalles, lo que había sucedido, etcétera, las últimas novedades. Sonaron las alarmas, se tuvo que interrumpir la conversación, ellos tuvieron que ir a un refugio y recién desde el búnker pudimos volver a tener conexión y en base a eso continuar con el informe que nos estaban haciendo. Así que en esas condiciones está trabajando el Cuerpo Diplomático de la Nación.
y no es hoy solamente, digamos, el día sábado me pasó exactamente lo mismo, hablando con el cónsul general, ya con las primeras novedades se sentían de fondo mientras hablaba conmigo las sirenas de atrás, digamos, ¿no? Y eso es naturalmente muy complejo, pero demuestra el profesionalismo de quienes trabajan en la embajada, de quienes trabajan en el consulado y del Servicio Exterior de la Nación. Canciller, por supuesto nosotros venimos siguiendo este conflicto, lo seguiremos haciendo. Elegimos abrir el noticiero incluso con este tema porque le damos importancia, pero no podemos esquivar una situación que está atravesando también la Argentina en estos días y que ahora vamos a desarrollar. Teniendo la oportunidad de tener esta conversación con usted, quería pedirle, si puede ser como integrante del Gabinete Nacional, algún comentario acerca de, bueno, los momentos quizás de zozobra económica que se están viviendo, la preocupación que tiene la gente del otro lado, al ver que una divisa, si bien ilegal como el dólar blue, está subiendo, saber, bueno, qué es lo que va a pasar. ¿Cómo ve usted esta situación y si cree que podremos tener de aquí en adelante una situación un poco más tranquila para la gente, sobre todo en la previa de una elección? Bueno, por supuesto que eso es lo que esperamos, pero es cierto que hay una gran especulación y que fue fomentada por Javier Milei, digamos todo. Esto fue fomentado por Javier Milei, por sus declaraciones, porque a nadie se le escapa que la Argentina tiene hoy un problema de dólares. Tiene un problema de dólares. ¿Por qué tiene un problema de dólares? Bueno, por el endeudamiento que hizo el macrismo en su momento, luego la pandemia, la guerra, el impacto de los precios internacionales que trajo la guerra en alimentos, en energía, la necesidad que tuvimos nosotros el año pasado de abastecernos de energía, una energía mucho más cara de lo que se pagaba anteriormente. Tuvimos más de 5.000 millones de dólares de gastos extra de energía durante el año pasado, pero en Argentina no hubo dificultades energéticas significativas. En el resto del mundo sí existió esto, en Argentina no. En Argentina no hubo desabastecimiento, en el resto del mundo sí. Bueno, esto es producto de que hubo un Estado muy presente. Eso hizo que, por supuesto, haya una gran cantidad de reservas que se hayan tenido que gastar en esa dirección. A eso se suma la sequía. La sequía hoy le recortó a la Argentina 27.000 millones de dólares, casi 27.000 millones de dólares. Bueno, eso es un impacto en las cuentas públicas y sobre todo en las reservas del Banco Central, que hacen muy difícil sostener el tipo de cambio y la divisa. A esa situación excepcional, que uno pretendería responsabilidad de la dirigencia política, viene el candidato más votado de las PASO y lo prende fuego. Y prende fuego todo. Y cree que prendiendo fuego todo, él va a tener más votos. Bueno, nosotros le decimos que él actuó con un grado de irresponsabilidad superlativo. Esa es mi opinión. Antes de agradecerle, una última muy cortita, si cree que con lo que se ha hecho en materia de medidas alcanza para que la confianza de la población le permita jugar una segunda vuelta al candidato Sergio Massa. Sí, yo creo que sí, y no solo por las medidas, me parece que hay diferentes... La construcción del voto en términos sociales siempre tiene una secuencia. Y la secuencia aquí fue de un voto muy emocional, expresado en las PASO, y ahora viene un voto más racional. En ese voto racional se analizan en mayor profundidad las propuestas, las ideas. Fijémonos, porque si yo estaría diciendo algo que es incorrecto, ¿por qué ha tenido tanta audiencia el debate? Evidentemente los dos debates han tenido una audiencia histórica, y eso es porque hay una gran necesidad de saber cuáles son los programas de gobierno de cada candidato. Y en ese sentido creo que quedó claro, quedó con mucha nitidez. Sergio Massa fue el que expuso y el que expresó políticas concretas y programas de gobierno concretos para adelante, y el resto, tanto Burrich como Milei, hicieron más de panelistas de televisión que de candidatos a presidente. Santiago, pero no lo digo, no es una cosa peyorativa, creo que buscaron frases efectistas para las redes sociales y no profundizaron ninguna idea. Canciller, queremos agradecerle por su tiempo. Desde ya también esperamos que avancen las tareas de rescate de los argentinos y que pronto puedan estar todos a salvo aquí. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Adiós.